Bienvenidos otra vez, gracias. Gracias a Dios que estamos aquí llenos de paz, llenos de amor, llenos de ganas de predicar la palabra al Señor, ¿verdad? Gracias al Señor que nos tiene aquí con salud, porque eso es lo más importante, que el Señor nos dé salud para poder hacer esto, ¿verdad? Gracias otra vez, que Dios esté con ustedes en donde quiera que estén, que Dios los bendiga y los proteja, ¿verdad? Y que se sigan acercando al Señor. Bueno, el día de hoy quería hablar de estas dos cosas. Quería hablar de lo, quería hablar de que la paz con Dios y la paz de Dios son dos cosas, ¿verdad? Se escuchan igual, parecen igual, pero otra vez, la paz con Dios y la paz de Dios. Es como, es como cuando tú saldas una cuenta, ¿verdad? Que tú debes, una cuenta que está pendiente, que te preocupa porque la tienes ahí, no la puedes pagar y nunca la vas a poder pagar, ¿verdad? Eso es hacer paz con Dios. Así que les iba a dar un pequeño ejemplo de lo que el Señor nos dice. Por ejemplo, en Mateo 18, 21, ¿verdad? 18, 23 al 27 nos dice esto. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y a todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció del siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. ¿Qué nos dice aquí, verdad? Que el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. ¿Y sabías tú que la Biblia nos explica a nosotros que el paga o la paga del pecado es la muerte? En otras palabras, cada vez que una persona peca, está acumulando una deuda a través desde que tenían razón de lo que es lo bueno y lo malo. Se va acumulando esa deuda, se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando. Todos los días se va acumulando esa deuda que crece cada vez más. Como dijo aquí, no la podía pagar. No la podía pagar, ¿verdad? Es algo que pasa entre nosotros. Entonces, a eso le llamo, yo quiero que le prestemos atención, que vamos a hablar de la paz con Dios. Eso es hacer cuentas con Él. Así que, ¿qué significa tener paz con Dios? Antes de poder entender lo que significa la paz con Dios, debemos de reconocer que los seres humanos en estado natural son enemigos de Dios. Es nuestra naturaleza. Cuando nosotros nacimos, somos enemigos de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, cada hijo que ha venido después de ellos hasta ahorita, ya nace con el pecado. Y somos enemigos de Él. Puesto que heredamos una naturaleza pecaminosa desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, en Génesis 3, Romanos 5 y 12, nacemos con la disposición de complacernos a nosotros mismos y ser nuestros propios dioses. Eso es lo que hacemos. En el último video, ¿verdad? Hablé un poquito de eso. Esa naturaleza rebelde hace que nos enfrentemos a nuestro perfecto Creador. Su justa naturaleza no puede pasar por alto nuestro pecado. La justicia exige el castigo, nos lo dice en Romanos 3:23 y 6:23. No podemos hacer la paz con Dios porque nuestros mejores esfuerzos en el mejor de los días no son más que trapos de inmundicia comparados con su santidad. Así que en nuestro estado pecaminoso no podemos reconciliarnos, no podemos tener paz con Dios, no importa cuánto lo intentemos. Dios tomó la iniciativa de buscar la paz con nosotros al enviar a su Hijo a la tierra. Jesús vivió
una vida perfecta. Su crucifixión pagó por los pecados de todos los que confiaran en Él. Nos lo dice en Hebreos 4:15 y 2 de Corintios 5:21. Y su resurrección garantiza nuestra justificación ante Dios. Eso nos lo explica en Romanos 4:25. Jesús es el príncipe de la paz. Isaías 9:6. Y Él es el que nos da la paz con Dios. Por eso el mensaje de salvación en Cristo se llama el Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Las palabras de los ángeles a los pastores en aquella primera Navidad fueron gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Lucas 2:14. ¿Con quién se compadece Dios? La compadencia y la paz de Dios descansan en aquellos que reciben a su Hijo, de Dios por la fe. Juan 1:12. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 nos dice. La paz con Dios significa que nuestra gran deuda por el pecado ha sido cancelada y Dios nos ve como justos. Colosenses 2:14 nos lo dice. Y Romanos 3:22. Ya no somos enemigos, sino hijos amados. La primera de Juan 3:2 nos dice. Su naturaleza santa puede tener comunión con nosotros porque nos ve en Cristo. La paz con Dios significa que nuestras conciencias están limpias. Hebreos 10:22 y Tito 3:5 nos dice eso. Ya no tenemos el abrumador peso de la culpa que nos atormentaba a todos, ya que todo fue puesto sobre Jesús en la cruz. Colosenses 2:14 y la primera de Pedro 2:24 nos dice eso. La vergüenza que con razón sentíamos por las malas acciones que habíamos hecho, la llevó Jesús. Dios Padre nos adoptó como sus propios hijos y nos invita diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para estar en comunión con Él y pedirle lo que necesitamos. Hebreos 4:16. Para el cristiano, mantener la paz con Dios significa que confesemos nuestros pecados y fracasos. La primera de Juan 1:9. No tenemos que seguir confesando para establecer la paz con Dios. Jesús lo hizo en la cruz cuando creímos. Las personas que han nacido de nuevo viven en una actitud de arrepentimiento continuo para que ningún pecado se arraigue y los contamine de todo lo necesario para que estemos bien con Dios. Y eso nos lo explica en Mateo 5:17 y en Juan 3:16 al 18. Nuestro último aliento en la tierra, escuchen esto, nuestro último aliento en la tierra va a ser nuestro primer aliento en el cielo. O sea que al momento que tú y yo dejemos de respirar en este mundo, cuando tú creíste en el Señor, cuando tú lo aceptaste, cuando tú creíste en el Señor, esa deuda que tú tenías ya no entra en ti, ya no está en la culpabilidad tuya porque Jesús la pagó en la cruz. Ese mismo momento, en ese mismo instante, tu primer aliento va a ser allá. Quiero que se pongan a pensar en eso. Quiero que analicen eso. Si las personas piensan, por ejemplo, el ateo piensa que uno deja de existir nada más. No, uno no deja de existir. Dios no nos hizo para no existir de repente. Esta alma solamente hay dos caminos. O es el infierno o es el cielo. Pero lo que quiero que ustedes analicen y que piensen que tienen que hacer cuentas con Dios. Tienen que hacer la paz con Dios. Y aquí les voy a seguir explicando un poco más para que sigamos entendiendo qué es nuestro deber aquí en este mundo.
¿De qué manera podemos hacerle nosotros para saldar esa cuenta que tenemos que nunca la podemos pagar por obras? Esa cuenta no la vas a pagar tú por medio de obras. No importa qué hagas, no importa cuántas cosas tú hagas, a cuántas personas le ayudes tú. Si tú no saldas esta cuenta, nunca vas a poderla tener. Salda esa cuenta con el Señor para que el último respiro que hagas aquí en este mundo, el siguiente va a ser allá con el Señor. Qué preciosidad. Eso nos lo dice en la segunda de Corintios 5, 6, 8 y en Lucas 6, 22. Se nos ha dado el Espíritu Santo como un anillo de promesa. Al momento que tú saldas cuentas con Dios, tú recibes ese anillo, esa promesa que es el Espíritu Santo. La certeza de que con seguridad ocurrirá un acontecimiento mayor. En la segunda de Corintios 1, 22 y 5, 5 nos dice: en este momento el Espíritu Santo vive dentro de nosotros para guiarnos, convencernos, consolarnos y recordarnos el sacrificio completo de Jesús a favor nuestro. Y ahí lo pueden leer también en Juan 14, del 6 al 17, del 16, 8 al 11, en la primera de Corintios 3, 16, 6, 19 y en Efesios 1, 13 al 14. Los seres humanos fueron creados para vivir en paz con Dios. Ese fue el propósito de nosotros, de estar en paz con Dios. Y Dios siempre, siempre nos da oportunidades para poder hacer eso. Él siempre nos da oportunidades para hacer cuentas con Él. Tengo un hermano un hermano en Cristo que tuvo una deposición en la corte y la otra persona no se presentó. Así nos pasa a nosotros también. Dios muchas veces nos trae a nuestra atención cosas y nosotros no nos presentamos. No queremos hacer cuentas con Él. ¿Recuerdan lo que dije ahorita, que muchas veces es por vergüenza? Sí, muchas veces es por vergüenza. No dejes que la vergüenza te gane. No seas sinvergüenza. Perdón, tenía que decir eso. Ok. Les decía que los seres humanos no fueron creados para vivir en paz. Los seres humanos fueron creados para vivir en paz con Dios. El pecado destruyó esa paz y aún la destruye para quienes la rechazan, para quienes rechazan esa oferta de salvación de Jesús. Sin embargo, cualquiera que invoque el nombre del Señor y crea en su corazón que Jesús es el único camino hacia Dios y esté dispuesto a rendirse, a abandonar ese pasado, a esa persona vieja, de la manera en que reaccionaba, de la manera en que trataba a los demás, de la manera en que vivía, y rendirse a Él como el Salvador y Señor, puede tener paz con Dios. Así que otra vez recordando un poquito más, primero es tener paz con Dios, porque si tú no tienes paz, si tú no has hecho las paces con Dios, tú no puedes recibir la paz que Dios te va a dar a ti. Esa paz que no tiene entendimiento, es difícil de hacerlo entender. ¿Se te van a quitar los problemas? ¿Te va a quitar todos los problemas que antes tenías? No. Pero ahora Él te va a ayudar a que cualquier situación, cualquier problema que tú tengas, Él va a caminar contigo. Ya no te van a afectar como antes. Y quizás preguntas, ¿todo el tiempo? Casi todo el tiempo. Entre más caminas tú con Él, entre más lees su palabra, entre más lo buscas a Él, entre más te rindes a Él, entre más caminas en obediencia a Él, Él te va a hacer caminar y no te vas a caer. O sea que, en otras palabras, otra vez, la paz con Dios se tiene cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón como tu Salvador y crees que Él resucitó. Cuando te rindas a sus pies en total arrepentimiento y perdona las ofensas de otros, porque también tienes que hacer eso. No es nada más de pedir perdón. Tienes que perdonar.
No se imaginan cuántas personas me han dicho, no puedo perdonar. No puedo perdonar. Y siguen viviendo una vida de verdad. Se escucha feo decir de miserables, porque no hay paz dentro de ellos. Una persona que no perdona siempre tiene una mecha bien cortita. Siempre en cualquier situación va a explotar. No es mucho, no carga mucho para que explote. Sí va a tener momentos buenos, pero la mayoría de las veces no va a poderlo hacer. Así que tenemos que perdonar, tenemos que perdonar. Así que arrepentimiento, perdonar las ofensas de otros. Entonces tú te quedas en paz ante Dios, ya no eres enemigo de Dios. Cuando tú perdonas a las demás personas y pides perdón, tú ya no eres enemigo de Dios. Porque ahorita vamos a hablar un poquito de que cuando una persona todavía no ha hecho cuentas con Dios, esa persona, se considera enemiga de Dios. En ese momento tú has hecho la paz con Él. Ya no te consideras su enemigo. Ahora tú ya puedes tener una relación con Él. En Romanos 5, 10 y 11 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, aquí no lo está diciendo, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. ¿Qué dice aquí? Cuando el Señor vino a mi vida, yo no estaba haciendo las cosas perfectas. Yo no había hecho cuentas con el Señor. Yo no me había arrepentido todavía. Yo no había pedido perdón todavía cuando Él vino. Él vino a mí porque gracias al Señor que me puso en una situación, o yo me puse más bien en una situación que toqué fondo. Y esa situación fue la que me hizo presentarme ante el Señor en su corte, no físicamente, espiritualmente. Y fue cuando rendí cuentas al Señor. Y fue cuando Él me perdonó a mí. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Romanos 8:7 dice, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Aquí nos está diciendo que somos enemigos de Dios. Tenemos que caminar con Él para no ser enemigos de Él. Tenemos que arreglar esa cuenta que tenemos pendiente con Él. En Santiago 4:4 dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Aquí también nos está diciendo, enemistad es que somos enemigos. Cuando tú prefieres al mundo, cuando tú caminas por el mundo, cuando tú haces las cosas que el mundo hace, tú te consideras una persona enemiga de Dios. Ahora, el Señor nos dice, por otro lado, tú no eres de este mundo. No actúes como este mundo. No ames al mundo. No ames las cosas del mundo. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. En Juan 7:16 dice, no son del mundo como yo no soy del mundo. ¿Qué quiere decir no ser del mundo? Bueno, me alegra que me estén preguntando esa pregunta. Esto significa no dejarse llevar ni moldearse por los valores y comportamiento del mundo que son contrarios a la voluntad de Dios. El Señor dice que somos embajadores. Un embajador representa a alguien. Por ejemplo, hay embajadores en todas partes del mundo de los Estados Unidos y esos embajadores representan a los Estados Unidos. Nosotros, cuando el Señor viene a nosotros, cuando nos abre los ojos, cuando nos rendimos ante Él, ahora ya somos embajadores. Ya no somos de este mundo. Nosotros somos de allá, del cielo. Entonces ahora nosotros lo representamos a Dios. Por eso estoy yo aquí. Por eso estoy predicando la palabra. ¿Por qué? Porque mi fe
es la que me ha dado esa convicción. Cuando el Espíritu Santo vino en mí, Él te da esa convicción por dentro. Él te cambia tu vida. Él te salda el sueldo con el Señor Jesús. Con el Señor Jesús Dios, que es el mismo. El Señor dice que somos embajadores. El mundo dice ojo por ojo, diente por diente. El Señor dice, mía es la venganza. El mundo dice, sigue tu corazón. Es lo que te dice el mundo, sigue lo que tu corazón te dice. El Señor dice, tu corazón está corrompido. El mundo dice, diviértete. El Señor dice, sígueme. Jesús hace esta oración por nosotros en Juan 17:15. No te pido no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Efesios 1, 4 y 5 dice, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como sus hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de la voluntad. ¿Te das cuenta que tú ya fuiste predestinado? Si tú crees en Dios, si tú te has rendido ante Él, tú ya eras predestinado antes de que la fundación del mundo existiera. Por eso el Señor nos dice, tú ya eres en este mundo un embajador para vivir en santidad y sin mancha. Amistad con el mundo es vivir, amar y estar de acuerdo con los deseos de tu carne o de la carne. Quiere decir darle todo tipo de necesidad a tu cuerpo que pide. Es ser egoísta ante tus deseos. En otras palabras, yo. Lo que tú pidas, lo que tú quieras, cuando tú quieras, a la manera que tú quieras. No hay freno que detenga a la persona y vivir sus necesidades, en otras palabras, en el pecado. Tenemos que separar dos cosas para que entendamos un poquito ahorita, o para seguir en la plática que estamos teniendo. La carne y el espíritu. La carne es pecaminosa. Tu carne, tu cuerpo, el cuerpo de nosotros, aún mi cuerpo. Aunque tú hayas aceptado a Dios, aunque yo haya aceptado a Dios en mi corazón, mi cuerpo está aquí todavía en este mundo y mientras que yo esté en este mundo, esta carne que yo tengo aquí, que se acuerda de todo el pasado que yo había vivido en el pecado, aquí lo traigo todavía conmigo. Mi espíritu, sin embargo, el espíritu del Señor que ya está en mí, que me dice que lo bueno y lo malo, lo que es correcto y lo que no es correcto, el que me da esa conciencia de cuando yo digo o hago cosas que no debo de decir ni hacer, esa conciencia entra en mí y entra el arrepentimiento y le pido, Padre, perdón por lo que acabo de decir o por lo que acabo de pensar. Pero esta carne quiere hacer lo contrario. Siempre va a haber esa batalla. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan, porque si ustedes y yo dejamos que la carne nos controle a nosotros, nunca vamos a tener esa santidad con el Señor. Nunca vamos a poder pagar esa deuda que tenemos con el Señor. Nunca vamos a poder ver el pecado que existe dentro de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere hacerte, que tú veas tu pecado. Pídele que te haga ver el pecado, porque tantas personas que no se dan cuenta que están pecando, piensan que no están pecando, porque dicen, no he matado. ¿No he robado millones de dólares? Bueno, si tú ya odiaste a alguien, o si odias a alguien, o si te enojaste con alguien, tú ya cometiste ahí ya mataste. Así que no son las cosas grandes, tenemos que cuidarnos de las cosas pequeñas, de las cosas chicas. Otra vez, separando la carne del espíritu. La carne es pecaminosa y si tú le das lo que pide, también tu espíritu se vuelve pecaminoso. Ahora, ¿cómo piensas que así vas a tener paz con Dios? Si haces lo que tú quieres y después piensas que puedes ir a confesarte y así esperas que Dios te perdone cuando haces y dices barbaridades. Así como el Espíritu Santo vive en ti, de la misma manera, también los malos espíritus pueden entrar en ti.
tú le abres las puertas a los malos espíritus que entres. Cada vez que tú pecas, y no importa qué pecado sea, porque el Señor nos dice que en la masa, cuando tú le pones ese ingrediente que hace que se explote, y ahorita no me acuerdo de ese ingrediente, poquito contamina toda la masa. Un pecado puede hacer eso en nosotros, un pecado no confesado. Así que la reconciliación que tú buscas en el Señor, esa reconciliación que tú necesitas más que nada tener con el Señor, ¿verdad? Dice la Biblia que el significado bíblico de la reconciliación es la restauración de la amistad entre Dios y la humanidad quebrantada por el pecado. Esto se logra a través de la obra de Jesucristo, quien a través de su muerte y resurrección hizo posible que los seres humanos sean perdonados por sus ofensas y restaurados en una relación pacífica y de común con Dios. La reconciliación es posible porque Dios toma la iniciativa, no porque tú la tomaste o yo la tomé. Dios tomó esa iniciativa de reconciliarnos consigo mismo, a pesar de que éramos sus enemigos debido al pecado. Jesús es el mediador. Su sacrificio en la cruz hizo la paz y eliminó el estado de enemistad entre Dios y los hombres. La reconciliación no es solo un acto de perdón, sino una transformación interna, completa, que resulta en una nueva creación en Cristo, lo que implica una vida nueva y la santificación. Una vez reconciliados con Dios, los creyentes reciben el ministerio de la reconciliación. Este significa que son enviados como embajadores de Cristo para llevar el mensaje de reconciliación a otros, lo que dije hace unos momentos. La reconciliación con Dios requiere que el individuo reciba el don de Dios aceptando su perdón, y a su vez nos exhorta a reconciliarnos con los demás. La reconciliación bíblica implica la sanación de relaciones rotas, tanto con Dios como entre las personas, lo que requiere humildad, perdón y una vida que refleje el carácter de Dios. Si tú no tienes humildad, pídesela al Señor. Pídele al Señor que te dé humildad. Cuando uno solo se glorifica, cualquier persona que se glorifique sola en cualquier cosa no tiene humildad. Una persona que no le teme a Dios no tiene humildad. Una persona que tome las cosas personal no tiene humildad. Una persona que haga lo que quiere, cuando quiere, sin importarle nada, no tiene humildad. Una persona egoísta no tiene humildad. El Señor te está diciendo que tú necesitas reconciliarte con Él. De otra manera, nunca vas a poder tener una relación con Él. Nunca vas a poder recibir esa paz que viene de Él. Nunca vas a poder recibir un corazón nuevo. Nunca vas a poder recibir un cambio interno. En Lucas 18:58 nos dice: si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez. El juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Nos está diciendo Dios aquí, ¿qué nos dice Dios aquí? Que tu camino en este mundo, en este caminar del mundo, en tu corta vida, no importa que vivas 80, 85, 90 o 100 años, es corta. En tu vida corta en este mundo, procura reconciliar en este camino con Dios. Tienes que reconciliarte antes de que te mueras. Antes de que tú respires tu último respiro en este mundo, tienes que reconciliarte con Él. Tienes que buscar esa reconciliación. No busques ser rico, no busques tener poder.
No busques cosas de este mundo. Busca eso. Busca esa reconciliación con Dios. Porque el juez, el día que estés ante el juez, va a ser muy tarde. Aquí Dios te dice que en tu camino, en este mundo, vale más que tú te reconcilies con Él. Si no, vas a tener que presentarte ante el juez, que es Jesús, y recibas la condena eterna. En Efesios 2:14 al 19 dice, porque Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, judíos y gentiles, Él ha hecho uno solo, derribando mediante el sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso a un Padre y a un solo y al mismo Espíritu. Aquí Dios nos dice que Jesús es nuestra paz, ¿verdad? Nos dice que es la paz de judíos y de gentiles, porque en este mundo somos dos, los judíos o el judío y los gentiles. Dios escogió a una persona para crear la nación de los judíos y todos los demás nosotros somos gentiles. Ahora, ¿qué nos dice? Que Él hizo la paz para que ambos, judíos y gentiles, derribando el muro de enemistad mediante el sacrificio de Él que nos separaba. Y ahora somos un solo pueblo para que Dios reconciliara a ambos en un solo cuerpo. De esa manera le dio muerte a la enemistad cuando vino y proclamó paz a ustedes. Ahora tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Colosenses 1, 19 y 20 dice, porque a Dios le agradó habitar en Él, o sea, en Jesús, con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto en la tierra como en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Aquí nos está diciendo el Señor que Dios habitó en Jesús en su plenitud, al 100%. En otras palabras, Jesús es Dios, que por medio de Él reconcilió todas las cosas en la tierra y en el cielo. Él reconcilió todas las cosas en la tierra y en el cielo y las va a reconciliar. ¿Qué dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y un día, se va a hacer la voluntad de Dios en la tierra y en el cielo, por medio de su sangre que derramó en la cruz. Para los que escojan al Señor, para los que encuentren esa paz, para los que cancelen esa deuda por medio del perdón y perdonar. En Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. La segunda de Corintios 5:18 dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que, para que tú puedas recibir la paz de Dios, tienes primero que recibir o tener paz con Él, encontrar esa paz con Él. Y una vez que Dios viene a ti, una vez que esa cuenta está cancelada, entonces ahora sí, tú puedes tener esa paz que viene de Dios, que no se compara a nada de este mundo. Es difícil para mí explicarles que ahora se me hace tan fácil vivir esta vida aquí en este mundo, porque las cosas que me afectaban antes, las cosas que me conmovían, las cosas que me preocupaban,
ya no son igual. Ya no. Así que esa paz que tú vas a recibir del Señor es algo que no puedes tú entender. ¿Cómo es que el Señor te da esa paz? Y toda la persona que ha recibido al Señor, que lo ha aceptado, ya puede eh, eh, tener esa paz que no se puede explicar. Miren, les quería leer en Proverbios. En Proverbios 4. Dice Proverbios 4, empezando el 4. Mi padre me instruyó de esta manera. Aférrate de corazón a mis palabras. Obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Adquiere entendimiento. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las posesiones adquiere discernimiento. Estima a la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Escucha, hijo mío, escoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Cuando camines no encontrarás obstáculos. Cuando corras no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar. Cuida bien que ella es tu vida. No sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, no pases por él. Aléjate de ahí y sigue de largo. Los malvados no duermen sino hacen lo malo. Pierden el sueño, sino hacen que alguien tropiece. Comen el pan de la maldad, toman el vino de la violencia. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan. Son la salud de todo el cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja tu boca de la perversidad. Aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está enfrente de ti. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Yo les digo a muchos, sufres porque quieres. Lloras porque quieres. Por más que les quiera hablar uno a esas personas que sufren, que lloran, que no tienen paz, que siempre andan aceleradas y no entienden, no quieren esa paz, prefieren seguir viviendo en el estado que están. ¿Por qué? Porque no quieren hacer cuentas con el Señor. No quieren hacer la paz con el Señor. De esa manera nunca van a poder compartir esa paz
que el Señor nos da, que el Señor te quiere dar. Él quiere quitarte todas esas cosas que te hacen sufrir, que te hacen llorar. Acepta el regalo que Dios te ofrece, que es gratis, que Jesús ya pagó esa deuda por nosotros cuando Él fue crucificado en la cruz. De esa manera Él pudo pagar por nuestros pecados. El mismo Dios tuvo que venir en Jesús, ser 100% hombre y a la misma vez en espíritu ser 100% Dios. Él tuvo que pasar por esa crucificación para pagar el pecado tuyo y mío, para que tú y yo lo aceptemos a Él, para que hagamos esa paz con Él, para que tengamos hacer paz con Él, para que Él nos pueda dar su paz. Si tú la quieres y si tú la deseas, arrepiéntete, pídele perdón. Perdona a quien te haya hecho daño. Dile que lo quieres conocer. Dile que lo aceptas como tu Rey y tu Salvador. Oremos. Padre, gracias. Gracias por haber hecho el sacrificio de haber venido a este mundo y haber pasado por esa cruz para pagar esa deuda tan enorme que tenemos cada uno de nosotros por el pecado. Tú la pagaste completamente, Padre, para todo el que la quiera recibir, para todo el que la quiera aceptar, Padre mío. Te pido, Padre, que entres en los corazones de las personas que van a escuchar tu palabra, Padre, y que les abras los ojos del corazón, Padre. Que les des tu paz, Padre, que les des ese perdón que necesitan, Padre, que se arrepientan, Padre mío, y que todo sea para tu gloria. Oh, gracias, Padre. Gracias, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, en nuestro Rey, nuestro Salvador Jesús, Padre mío, el que merece toda la gloria, Padre. A Él sea toda la gloria. Te lo pedimos en su nombre. Amén.